Señor Dios Todopoderoso, en esta hora venimos delante de tu presencia con el corazón abierto, con el alma necesitada y con la certeza de que tú estás aquí. Hay personas que han llegado sonriendo por fuera, pero rotas por dentro. Hay personas que esta noche cargan miedo, culpa, cansancio, tristeza o preguntas que nadie conoce. Pero tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces la herida escondida, el llanto silencioso, la batalla secreta y el peso que cada uno ha traído hasta este lugar. Por eso hoy te pedimos, detén nuestra prisa, rompe nuestra dureza y sacude nuestra alma con tu palabra. Que no escuchemos este mensaje como uno más. Que no entremos y salgamos iguales. Que hoy tu voz atraviese el ruido de nuestra mente, toque lo profundo de nuestro corazón y nos recuerde que todavía hay esperanza, que todavía hay perdón y que todavía hay propósito en ti. Espíritu Santo, llena este ambiente, quita toda distracción, rompe toda cadena, derriba toda resistencia y haz que desde este momento sintamos que el cielo ha descendido a este lugar. Habla, Señor, porque tus hijos necesitan oírte. Toca, Señor, porque hay corazones heridos. Levanta, Señor, porque hay vidas a punto de rendirse, y que al terminar esta noche, nadie salga igual, sino marcado por tu presencia, quebrantado por tu amor y encendido por tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a comenzar con una ilustración que puede parecer un poco atrevida, tal vez incluso un poco irreverente, pero que nos ayudará a comprender una verdad profunda. Mira este micrófono. ¿De qué está hecho este micrófono? Está hecho de metal. Mira mi traje. ¿De qué está hecho este traje? Está hecho de tela. Mira este zapato. ¿De qué está hecho este zapato? Está hecho de cuero. Mira este pulpito. ¿De qué está hecho este pulpito? Está hecho de acrílico. Mira esta Biblia. ¿De qué está hecho esta Biblia? Está hecho de papel. Ahora viene una pregunta que parece absurda. ¿De qué está hecho Dios? La respuesta es sencilla. Dios no está hecho de nada. Dios es Dios, pero si quisiéramos usar una ilustración humana para entender su esencia, si quisiéramos preguntarnos cuál sería la materia prima de Dios, la Biblia responde de manera clara: Dios es amor. Eso es lo que dice el apóstol Juan. No dice que Dios tiene amor. No dice que Dios siente amor. Dice algo mucho más profundo. Dice que Dios es amor. Significa que el amor no es simplemente un sentimiento humano. El amor existe porque Dios existe. El amor es la expresión misma de la naturaleza de Dios. Por eso cuando la Biblia nos dice que debemos amar a nuestros hermanos, no está hablando simplemente de simpatía o de afinidad. No está diciendo que ames solo a las personas que te agradan. No está diciendo que ames solo a los que piensan como tú. La Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, porque Dios vive en nosotros. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, algo profundo sucede en su vida. No solo cambia su religión, no solo cambia sus hábitos, cambia su naturaleza, porque cuando Dios entra en la vida de una persona, el amor entra con él. Y cuando el amor entra en la vida de una persona, ya no se trata simplemente de hablar del amor. Se trata de vivir el amor. El amor no se demuestra con palabras bonitas, no se demuestra con discursos, no se demuestra con canciones o con poemas. El amor verdadero se demuestra en la vida diaria, en la paciencia, en la comprensión, en la misericordia, en la capacidad de perdonar. Sí. Y por eso la Biblia habla tanto de la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde el amor de Dios debe hacerse visible. La iglesia no es un edificio. La iglesia no son paredes. La iglesia no son bancos. La iglesia somos nosotros, personas imperfectas, personas diferentes, personas con historias distintas, pero personas llamadas a vivir el amor de Dios. Y esa es la verdadera esencia de la iglesia. No la perfección, sino la presencia de Dios entre seres humanos imperfectos. Vamos ahora a abrir la Biblia en la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Allí encontramos palabras que describen cómo debe ser la vida dentro de la iglesia. Pero antes de leer ese texto necesitamos comprender algo muy importante.
La iglesia no salva. La iglesia no tiene poder para salvar a nadie. Ningún ser humano se salva simplemente por asistir a una iglesia. La salvación viene únicamente de Jesucristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo perdona. Solo Cristo transforma el corazón. Pero eso no significa que la iglesia no sea importante. Al contrario, la iglesia tiene un papel fundamental en la vida del cristiano. Tú no eres cristiano simplemente porque vienes a la iglesia, pero tampoco puedes decir que eres cristiano si decides vivir sin la iglesia, porque Cristo y su iglesia están profundamente unidos. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Imagina por un momento a una persona que dice, yo amo tu cabeza, pero no quiero saber nada de tu cuerpo. Eso no tiene sentido. La cabeza y el cuerpo son una misma persona. De la misma manera, Cristo y su iglesia están unidos. Jesús también usa otra ilustración. Dice que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y dime una cosa, ¿qué hombre aceptaría una invitación donde le dijeran, te invitamos a cenar, pero por favor no traigas a tu esposa? Ningún hombre aceptaría algo así, porque el esposo y la esposa forman una sola unidad. Sin embargo, hoy muchas personas dicen algo parecido. Dicen, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada de la iglesia. Eso suena bonito, pero no tiene lógica, porque amar a Jesús implica amar aquello que Él ama. Y lo que Jesús más ama en esta tierra es su iglesia. Ahora bien, la iglesia no es perfecta y nunca ha sido perfecta. La iglesia está formada por seres humanos y los seres humanos tenemos debilidades, tenemos defectos, tenemos errores. A veces dentro de la iglesia alguien te puede herir, alguien puede hablar mal de ti, alguien puede ignorarte, alguien puede fallarte, y eso puede producir dolor. Pero esas imperfecciones no cambian el hecho de que la iglesia sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia es un lugar donde personas imperfectas están siendo transformadas por Dios. Es un hospital espiritual. Es un lugar donde Dios trabaja en el corazón de las personas. Tú estuiciones son, un brucarabul. Portane corondistro prarandisatione barmatawases. Por eso no debemos esperar encontrar una iglesia perfecta. Porque si una iglesia fuera perfecta, en el momento en que nosotros entráramos dejaría de ser perfecta. Todos estamos en proceso, todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo. O aún así Dios nos ama, y aún así Dios nos llama, y aún así Dios quiere que formemos parte de su pueblo. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3, sed todos de un mismo sentir. Y aquí comienza un desafío enorme, porque ser de un mismo sentir no significa que todos seamos iguales, no significa que todos tengamos el mismo carácter, no significa que todos tengamos la misma personalidad. Ulelvicia, hay personas muy diferentes. Hay personas que hablan mucho. Hay personas que casi no hablan. Hay personas que sonríen todo el tiempo. Hay personas que parecen serias todo el tiempo. Algunos son extrovertidos, otros son introvertidos. Algunos son expresivos, otros son reservados. Y todas esas diferencias forman parte del plan de Dios. Osakuni hermoson forjin. En un jardín no hay una sola flor. Hay muchas flores diferentes. Hay rosas, hay lirios, hay claveles, hay margaritas, cada una con su color, cada una con su aroma, cada una con su belleza. Y eso es lo que hace hermoso al jardín, la diversidad. Lo mismo sucede en la iglesia. Dios ha llamado a personas diferentes, personas con historias diferentes, personas con experiencias diferentes. Por eso Pedro dice algo muy importante. Dice que debemos ser compasivos. Y la palabra que usa el texto original tiene un significado profundo. Significa empatía, significa aprender a colocarnos en el lugar del otro. Antes de juzgar a una persona debemos preguntarnos, ¿qué historia hay detrás de su vida? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Qué heridas lleva en su corazón? Tal vez una persona tiene un carácter difícil porque su vida ha sido difícil. Tal vez alguien tiene problemas para confiar porque fue traicionado muchas veces. Tal vez alguien parece frío porque ha sufrido demasiado.
La empatía nos enseña a mirar a las personas con misericordia, a comprender antes de condenar, a escuchar antes de juzgar. La Iglesia necesita más compasión, más comprensión, más paciencia, porque todos estamos en proceso de crecimiento espiritual. Pedro continúa diciendo algo más. Dice, no devolváis mal por mal. Esto es profundamente contracultural, porque el mundo funciona de otra manera. El mundo dice, si alguien te hace mal, respóndele con mal. Si alguien te hiere, hiérelo también. Si alguien te ignora, ignóralo también. Pero el Evangelio funciona diferente. Jesús enseñó algo revolucionario. Dijo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te hacen mal. Eso no es fácil, no es natural, no nace del corazón humano. Eso solo es posible cuando Dios vive en nosotros. Pedro explica que hemos sido llamados para heredar bendición. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere que vivamos con paz, con esperanza, con propósito. La bendición de Dios no se limita al dinero o al éxito. La verdadera bendición es una vida llena de la presencia de Dios, una vida con paz interior, una vida con esperanza, una vida con propósito. Pero la Biblia dice algo interesante. Dice que si queremos amar la vida y ver días buenos, debemos controlar nuestra lengua. Debemos evitar el mal, debemos buscar la paz y debemos seguirla. Las palabras tienen poder. Con nuestras palabras podemos destruir o podemos construir. Podemos herir o podemos sanar. Podemos dividir o podemos unir. Por eso la Biblia nos llama a cuidar nuestras palabras, a evitar el chisme, a evitar la mentira, a evitar el engaño. Una iglesia sana es una iglesia donde las palabras edifican, donde las palabras animan, donde las palabras consuelan. Y cuando una iglesia vive de esa manera, algo extraordinario sucede. El amor de Dios se vuelve visible y el mundo puede ver que Dios está presente entre su pueblo. Ahora Pedro continúa con una enseñanza profundamente práctica para la vida cristiana. Dice algo que parece sencillo, pero que en realidad transforma completamente la vida de una persona. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Muchas personas desean ver días buenos. Desean vivir en paz, desean tener una vida bendecida, desean prosperar espiritualmente, pero muchas veces olvidan algo sencillo. La bendición de Dios también está conectada con la manera en que vivimos. Pedro menciona 3 cosas fundamentales. Primero, controlar la lengua. Segundo, apartarse del mal. Tercero, buscar la paz. La lengua es uno de los instrumentos más poderosos que Dios ha colocado en nuestras vidas. Con ella podemos bendecir, pero también podemos destruir. Con ella podemos consolar, pero también podemos herir profundamente. Un comentario puede marcar el corazón de una persona por muchos años. Una palabra injusta puede destruir una amistad. Un chisme puede dividir una iglesia. Por eso la Biblia nos advierte con tanta claridad sobre el poder de las palabras. El chisme es como un juego que muchas personas practican sin darse cuenta del daño que produce. Imagínate que alguien susurra un mensaje al oído de una persona. Esa persona lo repite a otra. Esa otra lo repite a otra más. Cuando el mensaje llega al final de la cadena, ya no se parece en nada al mensaje original. Todo se ha distorsionado, todo ha cambiado, todo se ha mezclado con suposiciones. Así funciona el chisme. Empieza pequeño, pero termina produciendo divisiones, produce desconfianza, produce heridas profundas. Por eso Pedro dice algo muy sabio. Dice que si queremos ver días buenos, debemos aprender a controlar nuestra lengua, no hablar mal, no repetir rumores, no inventar historias, no alimentar conflictos. Tú, Alá, la iglesia debe ser un lugar donde las palabras edifican, donde las palabras animan, donde las palabras levantan al que está caído, donde las palabras sanan. Cuando el pueblo de Dios aprende a hablar con sabiduría, la atmósfera espiritual cambia, la unidad crece, la paz aumenta, el amor se fortalece,
y entonces la bendición de Dios se vuelve visible en medio de su pueblo. Pedro continúa diciendo algo más. Dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Observa algo importante. No dice simplemente que evitemos el mal. Dice que debemos hacer el bien. La vida cristiana no consiste solamente en evitar el pecado, consiste también en practicar el bien. Uterecerese también en kunituare sonshon senekonokunono. Diga, Vorienemunge samail denel pran. Estás levantando a alguien que está caído. Estás siendo una bendición para otros. La vida cristiana es activa, es dinámica, es un llamado a vivir de manera que nuestra vida refleje el carácter de Dios. Pedro también dice algo muy interesante. Dice, busquen la paz, pero no se queda allí. Dice algo más. Dice, síganla. Onice tonice. Eso significa que la paz no siempre aparece sola. A veces la paz debe ser buscada. A veces debemos esforzarnos para mantener la paz. A veces debemos dar el primer paso. Hay momentos en la vida donde es más fácil discutir que reconciliarse. Es más fácil responder con enojo que con paciencia. Es más fácil defender el orgullo que buscar la paz. Pero el cristiano está llamado a vivir de manera diferente. El cristiano está llamado a ser un constructor de paz. Jesús dijo algo extraordinario en el Sermón del Monte. Dijo, bienaventurados los pacificadores. No dijo los que simplemente disfrutan de la paz. Dijo los que construyen la paz. La paz no es simplemente la ausencia de conflictos. La paz es la presencia de amor. Es la presencia de comprensión. Es la presencia de gracia. Y cuando la iglesia vive de esta manera, algo maravilloso sucede. La iglesia se convierte en un refugio. Un lugar donde las personas heridas encuentran consuelo. Un lugar donde los corazones cansados encuentran descanso. Eso es lo que Dios desea para su pueblo. Una comunidad donde el amor sea real, donde la compasión sea visible, donde la paz sea una realidad. Luego Pedro menciona algo que llena de esperanza el corazón del creyente. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios está mirando, Dios está observando, Dios está cuidando. Eso significa que tu vida no pasa desapercibida delante de Dios. Tus luchas no pasan desapercibidas, tus lágrimas no pasan desapercibidas, tus esfuerzos tampoco. Dios ve cuando estás cansado, Dios ve cuando estás desanimado, Dios ve cuando estás luchando por mantenerte fiel. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Quiénes son los justos? ¿Son personas perfectas? ¿Son personas que nunca se equivocan? La Biblia responde claramente. No, el justo no es el que nunca cae, el justo es el que confía en Dios. El justo es el que se levanta cuando cae. El libro de Proverbios dice algo muy interesante. Dice que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Eso significa que incluso las personas que aman a Dios pueden equivocarse, pueden fallar, pueden tropezar. Pero la diferencia es que el justo no se queda en el suelo. El justo vuelve a levantarse, vuelve a buscar a Dios, vuelve a caminar. Por eso la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Dios está atento. Dios está cerca. Dios está acompañando cada paso. Y no solo eso. Pedro también dice algo más. Dice que los oídos de Dios están atentos a sus oraciones. Un autison sarisetsets. Eso significa que cuando oras, Dios escucha. Cuando clamas, Dios escucha. Cuando lloras, Dios escucha. Tal vez nadie más entiende lo que estás viviendo. Tal vez nadie más comprende tu dolor, pero Dios sí. Y eso cambia todo, porque nunca estamos solos. Dios camina con nosotros, pero el texto también menciona algo más. Dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Para entender esto debemos comprender una característica de la literatura bíblica. Muchas veces la Biblia usa un estilo donde todo se atribuye a Dios, pero eso no significa que Dios sea el autor del mal. Dios es amor. Dios es vida. Dios es bendición. El mal no nace de Dios. Lo que sucede es que cuando las personas se alejan de Dios,
entran en un territorio diferente, el territorio del pecado. Y el pecado siempre produce consecuencias. Dios ha creado un universo basado en principios. Principios de amor, principios de justicia, principios de verdad. Cuando vivimos de acuerdo con esos principios, experimentamos vida, experimentamos paz, experimentamos bendición. Pero cuando nos alejamos de esos principios, experimentamos lo contrario: confusión, dolor, consecuencias, no porque Dios quiera castigarnos, sino porque el pecado siempre produce destrucción. Por eso Dios constantemente nos llama a volver a Él, nos llama a regresar al camino de la vida, nos llama a regresar al territorio de la bendición. Y esa invitación sigue abierta hoy. Dios sigue llamando, Dios sigue esperando, Dios sigue extendiendo sus brazos, porque tú eres precioso para Dios. Tu vida es valiosa para Dios, tu historia importa para Dios. Y Dios desea algo profundamente para ti: que vivas una vida llena de su presencia, una vida llena de esperanza, una vida llena de amor. Quiero ahora compartir contigo una ilustración poderosa que aparece en la Biblia. Es la historia del arca de Noé. Antes del diluvio, el mundo estaba lleno de violencia. La maldad había crecido. Las personas se habían alejado completamente de Dios, y Dios decidió intervenir en la historia. Pero antes de que llegara el juicio, Dios preparó un camino de salvación. Ese camino fue el arca. Dios llamó a Noé y le dijo algo que en ese momento parecía imposible. Le dijo: construye un arca. Lo curioso es que en aquellos tiempos nunca había llovido. Nunca había caído una gota de agua del cielo. La tierra era regada por vapor que salía del suelo. Por eso, cuando Noé comenzó a predicar que vendría un diluvio, la gente pensó que estaba loco. Imagínate la escena: Noé construyendo un barco enorme en medio de la tierra, predicando durante años que vendría una lluvia que cubriría toda la tierra. Las personas lo miraban, se burlaban, se reían, decían: Noé está loco. Pero Noé sabía algo que los demás no sabían. Noé había escuchado la voz de Dios. Y cuando Dios habla, su palabra siempre se cumple. Durante años Noé predicó. Durante años invitó a las personas a entrar al arca. Muchos escucharon. Muchos simpatizaron con su mensaje. Algunos incluso ayudaron a construir el arca. Pero cuando llegó el momento de entrar, casi nadie entró. Solo entraron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. El resto se quedó afuera, porque no creyeron. Y cuando la puerta del arca se cerró, comenzó algo que nunca había ocurrido antes. El cielo se abrió, la lluvia cayó, y el diluvio cubrió la tierra. El arca se convirtió en el único lugar de salvación. Fuera del arca no había vida. Dentro del arca había esperanza. Esta historia tiene un mensaje profundo para nosotros hoy. El arca representa el refugio que Dios ofrece a su pueblo. Un lugar donde Dios protege. Un lugar donde Dios preserva la vida. Y ese refugio hoy es la comunidad de fe, el pueblo de Dios, la iglesia. Ahora piensa en algo interesante. Dentro del arca no solo estaban las 8 personas, también estaban los animales. Muchos animales. Animales de todas las especies. Imagínate el ambiente dentro del arca. No existían sistemas modernos de ventilación. No existían sistemas de limpieza como los que tenemos hoy. Había cientos de animales dentro del arca. Puedes imaginar el olor. Puedes imaginar el ruido. Puedes imaginar el desorden. Humanamente hablando, no era un lugar cómodo. No era un lugar agradable. No era un lugar perfecto, pero era el único lugar donde había salvación. Fuera del arca todo parecía normal. Fuera del arca las personas podían respirar aire fresco. Fuera del arca no había olor de animales. Fuera del arca todo parecía más agradable. Dentro del arca había incomodidad. Había imperfecciones. Había dificultades. Pero dentro del arca estaba la vida. Y esta ilustración nos ayuda a entender algo muy importante sobre la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia está llena de seres humanos con debilidades, seres humanos con errores,
seres humanos con defectos. A veces dentro de la iglesia hay conflictos. A veces dentro de la iglesia hay malentendidos. A veces dentro de la iglesia hay personas difíciles, pero aún así, la iglesia sigue siendo el lugar donde Dios reúne a su pueblo. Es el lugar donde Dios transforma vidas. Es el lugar donde Dios prepara a sus hijos para la eternidad. Por eso no debemos abandonar la iglesia por causa de las imperfecciones humanas. Debemos mirar a Cristo, debemos recordar que Él es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Y el cuerpo puede tener debilidades, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Ahora quiero que reflexionemos en algo muy importante. Muchas personas hoy dicen, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Dicen, yo amo a Jesús pero no quiero saber nada de religión. Pero esa idea no aparece en la Biblia. En la Biblia Cristo y su iglesia están profundamente unidos. Jesús dijo que Él es el pastor y que su pueblo es el rebaño. Jesús dijo que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Jesús dijo que Él es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Todas esas ilustraciones nos enseñan una verdad. La vida espiritual no está diseñada para vivirse en aislamiento. Dios nos creó para vivir en comunidad. La iglesia es una familia espiritual. Una familia donde aprendemos a crecer. Una familia donde aprendemos a amar. Una familia donde aprendemos a perdonar. Porque amar a personas perfectas es fácil. Pero aprender a amar a personas imperfectas nos transforma. La iglesia es el lugar donde Dios forma nuestro carácter. Es el lugar donde aprendemos paciencia, donde aprendemos humildad, donde aprendemos misericordia. Si todos fueran exactamente como nosotros, la iglesia sería muy fácil. Pero Dios no quiere una iglesia fácil, Dios quiere una iglesia transformada. Por eso permite que personas diferentes caminen juntas, para que aprendamos a vivir el amor. Ahora quiero compartir una historia real que ilustra profundamente el amor de Dios. Hace algún tiempo un predicador estaba en una campaña evangelística. Al final del mensaje hizo un llamado. Invitó a las personas a venir al frente para entregar su vida a Cristo. Entre las personas que caminaron hacia el frente había una joven. Su apariencia llamaba la atención. Su cuerpo estaba lleno de tatuajes. Tenía cadenas colgando. Su mirada reflejaba una vida llena de dolor. Cuando terminó la reunión, la joven se acercó al predicador. El olor a alcohol y drogas era evidente. Y con lágrimas en los ojos dijo algo estremecedor. Dijo, Dios no puede amarme. Luego comenzó a contar su historia. Cuando era niña, sus padres murieron en un accidente. Su abuela la crió con amor, pero cuando tenía 12 años, su abuela también murió. La niña quedó sola. Una vecina la acogió en su casa, pero no lo hizo por amor. Lo hizo para quedarse con la casa de la abuela. Una noche, cuando la niña tenía 13 años, el esposo de esa mujer entró en su habitación y abusó de ella. La niña gritó, pidió ayuda, pero nadie vino. Al día siguiente huyó de esa casa. Terminó viviendo en la calle. Allí sufrió abusos una y otra vez. Aprendió a beber, aprendió a drogarse, aprendió a sobrevivir en un mundo cruel. Luego miró al predicador y le preguntó algo que rompía el corazón. ¿Dónde estaba Dios cuando todo eso me ocurrió? Es una pregunta que muchas personas se han hecho. ¿Dónde estaba Dios en medio del dolor? ¿Dónde estaba Dios en medio del sufrimiento? El predicador respondió con humildad. Dijo, hay muchas cosas que no puedo explicar, pero hay una cosa que sí sé. Dios te ama. Esa respuesta parece pequeña delante de una historia tan grande, pero es una respuesta eterna. Dios te ama. Tal vez tú dices, pero si Dios me ama, ¿por qué permitió mi dolor? Si Dios me ama, ¿por qué no evitó mi caída? Si Dios me ama, ¿por qué he llorado tanto? Son preguntas humanas, preguntas sinceras, preguntas que nacen del corazón herido y no deben ser despreciadas. La Biblia no presenta a un Dios indiferente. La Biblia no muestra a un Dios frío. La Biblia presenta a un Dios que ve, a un Dios que escucha, a un Dios que se acerca al quebrantado. Hay muchas cosas del sufrimiento que no entendemos del todo.
No siempre tenemos respuestas inmediatas. No siempre comprendemos por qué una puerta se cerró. No siempre entendemos por qué una pérdida llegó tan temprano. No siempre sabemos por qué una herida nos acompañó tantos años. Pero aun cuando no entendemos todo, podemos aferrarnos a una verdad. Dios no te olvidó. Dios no te abandonó. Dios no perdió de vista tu historia. A veces el dolor nos hace interpretar el silencio de Dios como ausencia, pero el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa que Él sigue obrando en niveles que no alcanzamos a ver. Tú estás vivo porque Dios lo ha permitido. Tú has llegado hasta aquí porque Dios no soltó tu mano, aun cuando tú pensabas que estabas solo. Tal vez hubo noches en que lloraste sin que nadie te escuchara. Tal vez hubo días en que sentiste que no podías más. Tal vez hubo momentos en que pensaste rendirte. Pero aquí estás, respirando, escuchando, sintiendo todavía el llamado de Dios. Eso significa que el cielo no ha terminado contigo. Eso significa que Dios todavía tiene un plan contigo. Eso significa que tu historia todavía no está cerrada. No permitas que tus heridas definan tu identidad. No permitas que tu pasado tenga la última palabra. No permitas que el pecado de otros te convenza de que tú no vales nada. Tu valor no lo determina lo que te hicieron. Tu valor lo determina el precio que Cristo pagó por ti en la cruz. Y la cruz dice que tú vales mucho. La cruz dice que tú eres amado. La cruz dice que para Dios tu vida tiene un valor infinito. Dios no niega tu dolor. Dios no minimiza tus lágrimas. Dios no desprecia tu batalla, pero Dios te dice hoy, no te quedes tirado, no te quedes definido por la herida. Ven a mí, porque cuando Cristo entra en la vida de una persona, no borra mágicamente todo el pasado, pero sí comienza a redimirlo, comienza a sanar, comienza a restaurar, comienza a levantar. Y eso es esperanza, no una ilusión vacía. No un deseo sentimental, sino la certeza de que Dios puede hacer algo nuevo, aún con los pedazos rotos de nuestra vida. Quiero hablarte ahora de la esperanza cristiana, porque el cristiano también llora. El cristiano también siente dolor. El cristiano también atraviesa pérdidas. Seguir a Cristo no significa vivir sin tormentas. Seguir a Cristo significa atravesar las tormentas con una esperanza que el mundo no tiene. La esperanza cristiana no es un optimismo humano, no es repetir frases bonitas para sentirnos mejor. No es cerrar los ojos frente a la realidad. Fael no mentas. La esperanza cristiana se fundamenta en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Cuando la Biblia dice que Cristo volverá, no está sugiriendo una posibilidad. Está declarando una certeza. Cuando la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán, no está expresando un deseo, está anunciando una promesa segura. Por eso, aun cuando la muerte toca a nuestra familia, no nos desesperamos como aquellos que no tienen esperanza. Nos duele, nos quiebra, nos hace llorar, pero no nos destruye completamente, porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra, Cristo la tiene. ¡Qué preciosa verdad! La muerte parece definitiva, parece invencible, parece cerrar todas las puertas. Pero para Cristo la muerte no es un muro eterno, es un sueño del que Él puede despertar a sus hijos. Por eso Jesús, cuando hablaba de la muerte de sus hijos, muchas veces la describía como un sueño, no para negar el dolor, sino para enseñarnos que no es el final definitivo. Qué diferente sería nuestra vida si viviéramos cada día recordando esa promesa. Qué diferente sería nuestro luto. Qué diferente sería nuestra manera de enfrentar las despedidas. La esperanza cristiana nos permite llorar con fe. Nos permite sufrir con confianza. Nos permite seguir caminando aún con el corazón herido. Porque sabemos que viene un día glorioso. Un día en que Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Un día en que la trompeta sonará. Un día en que los sepulcros se abrirán. Un día en que el dolor será interrumpido por la gloria. Ese día los hijos de Dios verán cumplida la promesa. Ese día las lágrimas serán secadas. Ese día la separación terminará. Ese día la fe se volverá vista. Y entonces entenderemos que ninguna lágrima derramada en Cristo fue en vano. Ninguna oración fue perdida.
Ningún acto de fidelidad fue olvidado. Por eso Pedro puede hablar a la iglesia con tanta firmeza, porque la vida cristiana no está sostenida por emociones cambiantes. Está sostenida por la verdad eterna de la palabra de Dios. Y cuando tu corazón tiembla, vuelve a la palabra. Cuando tus emociones se desordenan, vuelve a la palabra. Cuando no entiendas nada, vuelve a la palabra, porque la hierba se seca, la flor se cae, las emociones cambian, las personas fallan, las circunstancias pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso Pedro dice que la iglesia debe ser de un mismo sentir, no de una misma emoción, no de un mismo temperamento, no de una misma cultura, sino de un mismo sentir fundamentado en la verdad de Dios. Las emociones humanas son inestables. Hoy puedes sentirte fuerte y mañana quebrado. Hoy puedes sentir gozo y mañana tristeza. Hoy puedes sentir confianza y mañana temor. Si basas tu vida espiritual solamente en lo que sientes, vivirás como una hoja movida por el viento. Pero si basas tu vida en la palabra de Dios, tendrás fundamento, tendrás roca, tendrás estabilidad. Dios no está en contra de las emociones. Él nos creó con emociones. Jesús mismo lloró. Jesús mismo sintió angustia. Jesús mismo expresó compasión. Pero las emociones no fueron diseñadas para gobernar nuestra fe. La fe debe estar gobernada por la verdad revelada de Dios. Por eso hay cosas que no dependen de lo que tú opines. No dependen de lo que tú sientas. No dependen de lo que la cultura moderna celebre. Dependen de lo que Dios ha dicho. Y aquí debemos ser muy claros. El ser humano es libre. Dios nos hizo libres. Podemos aceptar o rechazar su palabra. Podemos obedecer o desobedecer. Podemos rendirnos o resistir. Pero no tenemos autoridad para reescribir la verdad. No tenemos autoridad para tomar lo que Dios llamó blanco y llamarlo rojo. No tenemos autoridad para adaptar la verdad eterna a nuestro gusto personal. La cultura cambia, las modas cambian, las opiniones cambian, las generaciones cambian, pero Dios no cambia. Y eso es una buena noticia, porque si la verdad dependiera del pensamiento humano, viviríamos en caos permanente. Hoy una cosa sería correcta y mañana sería incorrecta. Hoy un valor sería celebrado y mañana despreciado. Pero Dios nos ha dado una base firme, su palabra. Y cuando la iglesia se rinde a esa palabra, encuentra unidad verdadera, no uniformidad. Unidad. No todos somos iguales. No todos hablamos igual. No todos reaccionamos igual. No todos venimos del mismo trasfondo. Pero todos podemos rendirnos delante de la misma verdad. Todos podemos postrarnos delante del mismo Señor. Todos podemos caminar bajo la misma palabra. Y cuando eso ocurre, la iglesia se fortalece. No porque todos piensen humanamente igual, sino porque todos deciden someter su pensamiento a Cristo. Eso produce madurez. Eso produce estabilidad. Eso produce una comunidad espiritual capaz de permanecer firme aún en medio de la tormenta. Ahora pensemos otra vez en la empatía. Pedro dice que debemos ser compasivos. Y esa palabra no puede quedarse en teoría. Tiene que volverse práctica. Ser compasivo significa mirar a la otra persona más allá de su conducta visible. Significa recordar que detrás de una reacción hay una historia. Detrás de un tono brusco puede haber una infancia herida. Detrás de una frialdad puede haber un abandono profundo. Detrás de una persona difícil puede haber mucho dolor no resuelto. Uso significa justificar el pecado. Eso no significa llamar bueno a lo malo. Significa aprender a mirar con los ojos de Cristo. Qué fácil es juzgar desde lejos. Qué fácil es etiquetar a alguien. Qué fácil es decir, ese hermano es orgulloso, esa hermana es antipática, ese hermano nunca cambia. Darlas tu la pruna. Pero Dios no nos llamó a ser jueces impacientes. Nos llamó a ser instrumentos de gracia. Imagínate por un momento a dos personas entrando a la iglesia. Una fue criada en un hogar lleno de amor, disciplina y verdad. La otra creció entre violencia, rechazo, abandono y adicciones. Ambas aceptan el Evangelio. Ambas llegan a Cristo.
Ahora dime, ¿podemos esperar el mismo ritmo de crecimiento en ambos casos? ¿Podemos medirlos con la misma vara sin misericordia? Claro que no. Dios trabaja con cada persona desde su historia real, desde sus ruinas, desde sus heridas, desde su proceso. La iglesia debe entender eso, porque si la iglesia se vuelve un tribunal sin gracia, deja de reflejar el corazón de Cristo. Jesús fue santo, pero accesible, fue puro, pero compasivo, fue firme con la verdad, pero lleno de misericordia para el quebrantado. Eso necesita la iglesia hoy. Verdad con amor, convicción con ternura, firmeza con compasión. No una iglesia que rebaje los principios, pero tampoco una iglesia que olvide que todos llegamos rotos a los pies de Cristo. La iglesia es un jardín, sí, pero también es un taller divino. Aquí Dios poda, aquí Dios corrige, aquí Dios limpia, aquí Dios hace crecer. Y a veces ese crecimiento es lento, a veces invisible, a veces doloroso. Pero si Cristo está obrando, el proceso vale la pena. Moro, no desprecies a tu hermano. No lo reduzcas a su peor momento. No lo encierres en su error más reciente. Recuerda que tú también estás en proceso. Recuerda que si hoy estás de pie, es por la gracia de Dios. Recuerda que si no has caído más hondo, no es por tu fuerza, sino por su misericordia. Y cuando entiendes eso, dejas de mirar desde la superioridad. Comienzas a mirar desde la humildad, desde la gratitud, desde la gracia. Y entonces la iglesia empieza a parecerse más a Cristo. Volvamos ahora al corazón del mensaje. Dios es amor. No es solo una frase hermosa para poner en un cuadro. No es solo un versículo para memorizar, es una realidad que define toda la historia de la redención. Dios crea por amor. Dios sostiene por amor. Dios corrige por amor. Dios llama por amor. Dios salva por amor. Cuando Juan dice que Dios es amor, está revelando la esencia misma del carácter divino. No está diciendo simplemente que Dios realiza actos amorosos, está diciendo que todo lo que verdaderamente es amor tiene su origen en Él, oiferne su origen en Él. Andorice su arquimison. Por eso fuera de Dios no existe amor pleno. Puede haber afecto, puede haber deseo, puede haber apego, puede haber emoción, pero el amor pleno, santo, sacrificial y restaurador viene de Dios, y eso cambia la manera en que entendemos la vida cristiana, porque el cristianismo no es un sistema de reglas frías, no es una lista de prohibiciones desconectadas del corazón, es una vida nacida del encuentro con el Dios que es amor. Ahora bien, precisamente porque Dios es amor, no puede ser indiferente al pecado. Aquí muchos se confunden, piensan que si Dios es amor, entonces debería aceptar cualquier forma de vida. Piensan que si Dios es misericordioso, entonces no debería confrontar el mal. Pero eso no sería amor verdadero. Un médico que ama no sonríe frente al cáncer diciendo que todo está bien. Un padre que ama no aplaude aquello que destruye a su hijo. De la misma manera, Dios ama tanto al ser humano que no puede hacer las paces con aquello que lo destruye. Y el pecado destruye. Destruye la paz. Destruye la pureza. Destruye la conciencia. Destruye la familia. Destruye la mente. Destruye la comunión con Dios. Por eso Cristo vino, no solo para decirnos que Dios nos ama, vino para romper el poder del pecado, vino para abrir un camino de restauración, vino para rescatar lo que estaba perdido. La cruz no es solo una demostración emocional de amor, la cruz es una intervención radical de Dios en la historia humana. Allí Cristo cargó nuestro pecado, allí Cristo enfrentó nuestra condenación. Allí Cristo abrió una puerta de regreso al Padre. Y esa puerta sigue abierta hoy. No para personas perfectas, no para personas sin manchas, no para los que nunca han fallado. Está abierta para el pecador arrepentido, para el cansado, para el roto, para el que sabe que sin Cristo está perdido. Dios es amor, y justamente por eso te llama a salir del pecado, no para quitarte la vida, sino para devolvértela. No para disminuirte, sino para salvarte.
no para humillarte, sino para restaurarte. Cada mandato de Dios está atravesado por su amor, cada llamado de Dios está atravesado por su amor. Y hoy ese amor vuelve a buscarte. Quiero detenerme ahora en una verdad que puede sacudirnos, pero también despertarnos. La muerte no nace de Dios. Dios es vida. Y si Dios es vida, en Él no hay muerte, en Él no hay tinieblas, en Él no hay destrucción moral. Entonces, ¿de dónde viene la muerte? La muerte entra cuando la criatura se separa de la fuente de la vida. El pecado no es solo romper una regla. El pecado es apartarse de Dios. Es elegir vivir lejos del corazón del Padre. Es preferir la autonomía antes que la comunión. Daunen es casualino, y al separarse de Dios, el ser humano entra voluntariamente en el territorio de la muerte. No porque Dios disfrute eso, no porque Dios lo desee, sino porque fuera de Dios no hay vida verdadera. Piensa en una lámpara. Mientras está conectada a la corriente tiene luz, pero si se desconecta, la oscuridad aparece. No porque la electricidad castigue a la lámpara, sino porque la lámpara decidió quedar separada de la fuente. Así ocurre con el alma humana, separada de Dios, se apaga, se desordena, se vacía, se destruye lentamente. Por eso la Biblia presenta el pecado con tanta seriedad. No porque Dios sea exagerado, sino porque el pecado es realmente mortal. Niñor, y aquí hay otro punto importante. Cuando Cristo vuelva, vendrá a destruir el pecado para siempre. No quedará raíz ni rama, no quedará memoria activa de la rebelión. No quedará espacio para el mal en el universo renovado. Pero si una persona insiste en aferrarse al pecado, si se abraza a él, si se niega a soltarlo, entonces cuando el juicio caiga sobre el pecado, esa persona será alcanzada no porque Dios quiso destruirla, sino porque ella decidió no separarse de aquello que Dios vino a destruir. Esta verdad es solemne, pero también es misericordiosa, porque todavía hoy puedes soltar el pecado, todavía hoy puedes correr a Cristo, todavía hoy puedes salir del territorio de la muerte y volver al territorio de la vida. No tienes que esperar un momento perfecto, no tienes que arreglarte solo primero. No tienes que convertirte en digno por tus propios esfuerzos. Solo tienes que venir, con tu pecado, con tu culpa, con tu cansancio, con tu verdad rota, y decirle a Cristo: Señor, sálvame, y Él lo hará, porque Él no rechaza al que viene con corazón sincero. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Hoy el cielo todavía está llamando. Hoy la gracia todavía está disponible. Hoy la puerta del arca todavía está abierta, pero no será así para siempre. Y por eso la voz de Dios dice: hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy escucha mi voz. No endurezcas el corazón. No juegues con la eternidad. No sigas postergando la decisión más importante de tu vida. Tal vez alguien está pensando en este momento: Pastor, yo he escuchado esto muchas veces. He venido otras noches. He sentido el llamado, pero todavía no doy el paso. Quiero hablarte con amor y con claridad. No juegues con la voz de Dios. Cada vez que Dios te llama y tú endureces el corazón, algo ocurre dentro de ti. La sensibilidad espiritual disminuye. La conciencia se vuelve menos tierna. La voz del cielo comienza a sentirse más lejana, no porque Dios se aleje, sino porque tú te acostumbras a resistir. Por eso la Biblia insiste tanto en el hoy. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No mañana, no cuando arregles tus asuntos, no cuando termines cierta etapa, no cuando sientas menos vergüenza. Hoy, porque hoy tienes convicción, hoy estás escuchando, hoy el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón. ¿O era algo más? Nadie tiene garantizado el mañana. La vida es frágil. La vida cambia en un instante. Una llamada puede alterar una familia entera. Una noticia puede partir el alma. Una enfermedad puede aparecer sin aviso. Por eso no es sabio postergar lo eterno. No es sabio dejar para después la reconciliación con Dios. Tal vez dices: primero quiero arreglar mi vida, pero no puedes arreglarla lejos de Cristo. Precisamente necesitas venir a Él para que Él comience a ordenarla.
Tal vez dices, no soy digno. Y es verdad. Ninguno de nosotros lo es. La salvación no se basa en dignidad humana. Se basa en gracia divina. Tal vez dices, he fallado demasiado. Pero no has fallado más de lo que la sangre de Cristo puede cubrir. Tal vez dices, dentro de la iglesia hay personas que me desaniman. Y sí, las hay. Porque la iglesia está llena de seres humanos, pero no fijes tus ojos en los hombres. Fija tus ojos en Jesús. Si miras demasiado a las personas, tropezarás. Si miras a Cristo, avanzarás. La iglesia no es la razón de tu salvación. Cristo lo es. Pero Cristo te llama a caminar con su pueblo, a crecer con su pueblo, a servir con su pueblo. No permitas que la hipocresía de algunos te robe la bendición que Dios tiene para ti. No permitas que la frialdad de otros apague tu fuego. No permitas que el carácter de otros determine tu destino eterno. Tú responde a Cristo. Tú corre a Cristo. Tú entrégate a Cristo. Y si es necesario, vuelve a empezar. Si caíste, vuelve. Si te enfriaste, vuelve. Si te heriste, vuelve. Si te alejaste, vuelve. El Evangelio sigue siendo una puerta abierta para el que regresa con humildad. Quiero ahora hablarte al corazón de la manera más personal posible. Tal vez hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó. Tal vez hoy llegaste aquí con una tristeza que nadie conoce. Tal vez recibiste una mala noticia y sigues intentando sonreír por fuera, pero por dentro te estás desmoronando. Tal vez esta semana discutiste con alguien a quien amas. Tal vez estás cargando una culpa antigua. Tal vez estás cansado de pelear batallas que nadie ve. Dios sabe, Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Él conoce la herida que escondes, conoce la oración que nunca te atreviste a decir en voz alta. Conoce el miedo que llevas en silencio. Conoce el peso que te acompaña desde hace años. Y aún así te ama. No te ama porque todo esté bien en ti, te ama porque su naturaleza es amar. No te ama porque hayas llegado limpio, te ama para limpiarte. No te ama porque ya estés sano, te ama para sanarte. La imagen que me viene al corazón es la de un pajarito herido en las manos de Dios. Frágil, tembloroso, con el ala lastimada. Y Dios no lo aplasta. Dios no lo rechaza. Dios lo toma con ternura, lo acerca a su pecho. Lo protege. Así te mira Dios hoy. No como un caso perdido. No como un fracaso definitivo. No como una vergüenza ambulante. Te mira como alguien por quien Cristo murió, como alguien por quien valió la pena derramar sangre, como alguien en quien todavía hay propósito. Fuiste llamado para ser bendición, no para vivir arrastrándote sin sentido, no para pasar la vida definido por el dolor, no para morir lejos de la esperanza. Dios quiere hacer de ti una persona bendecida. No una vida sin problemas, pero sí una vida acompañada por su presencia. No una existencia sin lágrimas, pero sí una existencia sostenida por su mano. Vas a encontrar dificultades, vas a tener luchas, vas a enfrentar noches oscuras, pero con Cristo no caminarás solo. Él estará contigo en el valle, Él estará contigo en el hospital, Él estará contigo en el cementerio, Él estará contigo en la madrugada donde nadie más escucha tu llanto. Y un día, si permaneces en Él, descubrirás que su gracia fue suficiente, que su amor no falló, que su mano no se soltó. Eso es lo que Dios ofrece hoy. No una emoción pasajera, no una experiencia superficial, sino una relación real con Jesucristo. Y esa relación comienza con rendición, con entrega, con un sí sincero. Por eso, después de escuchar la palabra de Dios, llega el momento de responder. Toda predicación verdadera nos coloca delante de una decisión. No podemos escuchar la voz de Dios y permanecer neutrales para siempre. La palabra nos llama, la verdad nos confronta, el Espíritu nos invita, y entonces debemos decidir. ¿Qué harás con Jesús? No qué harás con la opinión de la gente, no qué harás con tus miedos, no qué harás con tus excusas. ¿Qué harás con Jesús? Él ya hizo su parte. Te amó antes de que lo buscaras. Te sostuvo cuando no entendías nada. Murió por ti cuando aún estabas lejos. Y ahora te llama con paciencia.
no con violencia, no con manipulación, no con condenación sin salida. Te llama con amor, te llama con verdad, te llama con brazos abiertos. Y la pregunta es, ¿le abrirás el corazón? Tal vez tú ya has venido otras veces al frente. Tal vez ya levantaste la mano antes. Tal vez ya oraste muchas veces. Pero hoy Dios te está llamando otra vez, y no debes despreciar ese llamado solo porque ya lo escuchaste antes. A veces la repetición es misericordia. A veces Dios vuelve a llamar porque sabe que todavía estás luchando. Porque sabe que todavía no has terminado de rendirte. Ven otra vez. Vuelve otra vez. Confirma otra vez. No te avergüences de responder más de una vez al amor de Dios. El orgullo dice, ya pasé una vez, ¿qué van a pensar si vuelvo? La gracia dice, si Dios me llama, yo respondo. No respondas pensando en la gente, responde pensando en Cristo. Si sientes que tu corazón se está quebrantando, no lo detengas. Si sientes que Dios está tratando contigo, no resistas. Si sientes que es tiempo de rendirte de verdad, hazlo. No esperes a sentirte completamente listo. Nadie llega completamente listo. Llegamos necesitados, llegamos cansados, llegamos pecadores, y Cristo empieza la obra desde ahí. Pero sigue siendo la familia de Dios. La iglesia no está llena de santos consumados. Está llena de pecadores en transformación. Y tú puedes formar parte de esa familia. No por mérito, por gracia. Cristo está diciendo hoy, ven, camina hacia mí. Entrégame tu corazón, déjame hacer contigo lo que no has podido hacer solo. Y cuando una persona responde, el cielo se alegra. Cuando una persona se rinde, el infierno tiembla. Cuando una persona vuelve, la gracia triunfa. Quiero hablar ahora a quienes ya están dentro de la iglesia, a quienes ya conocen la verdad, a quienes ya caminan en la fe desde hace tiempo. Este mensaje también es para ustedes, porque no basta con estar físicamente dentro del arca. No basta con ocupar un banco, no basta con tener años de membresía. La pregunta profunda es, ¿está Cristo realmente gobernando tu corazón? ¿Es posible estar dentro de la estructura visible de la iglesia y sin embargo vivir lejos del Espíritu de Cristo? ¿Es posible cantar himnos y guardar resentimientos? ¿Es posible conocer doctrina y no vivir amor? ¿Es posible defender la verdad y olvidar la gracia? Pedro no le está hablando a paganos lejanos en este pasaje. Le está hablando a la iglesia y le dice, sed de un mismo sentir. Sed compasivos. Amaos fraternalmente. No devolváis mal por mal, controlad vuestra lengua. Buscad la paz. Eso significa que la conversión no es solo un evento inicial. Es una experiencia diaria. Es una rendición continua. Es dejar que Cristo siga formando su carácter en nosotros. A veces el peligro mayor dentro de la iglesia no es el pecado escandaloso que todos ven. A veces es la dureza silenciosa del corazón religioso. La frialdad, la crítica constante, la pérdida de ternura espiritual. Por eso hoy también necesitamos arrepentimiento dentro de la iglesia. Arrepentimiento por las veces que herimos a otros, por las veces que juzgamos sin conocer la historia, por las veces que hablamos más de la cuenta, por las veces que preferimos tener razón antes que reflejar a Cristo. La iglesia necesita reavivamiento, pero el reavivamiento no empieza con ruido. Empieza con humillación. Empieza cuando el creyente dice, Señor, cambia mi corazón. No solo cambia al hermano difícil, cámbiame a mí. No solo toca a los que están lejos, tócame a mí. No solo corrige a los nuevos, corrígeme a mí. Qué diferente sería la iglesia si cada uno viniera delante de Dios con esa oración. Qué diferente sería el ambiente espiritual. Qué diferente sería la comunión. Dios quiere una iglesia viva, no solo correcta en doctrina. Viva en amor, viva en compasión, viva en verdad. Y eso solo es posible cuando cada miembro permite que Jesús viva en él. No te conformes con la apariencia religiosa. No te conformes con una fe de costumbre.
No te conformes con sobrevivir espiritualmente. Pídele a Dios hoy un corazón nuevo, una ternura nueva, una obediencia nueva, una pasión nueva por Cristo y por su iglesia. Y ahora quiero ir cerrando este mensaje llevándote otra vez al centro de todo. Jesús, no la iglesia por sí sola, no la doctrina aislada, no la emoción de una noche. Jesús, porque todo lo que hemos hablado hoy encuentra sentido en Él. La iglesia existe por Él, el amor tiene sentido por Él, la esperanza de la resurrección existe por Él, la salvación es posible por Él. Sin Cristo, la iglesia sería solo una institución humana más. Sin Cristo, la moral sería solo exigencia. Sin Cristo, la esperanza sería solo un deseo débil. Pero con Cristo todo cambia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el esposo fiel. Él es el buen pastor. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Él es la resurrección y la vida. Vi hoy, Él sigue buscando personas, no perfectas, disponibles, no impecables, rendidas. Él sigue buscando corazones que le digan: Señor, aquí estoy. No tengo mucho que ofrecer, pero me entrego. Eso basta para empezar. Tal vez vienes roto. Él restaura. Tal vez vienes sucio. Él limpia. Tal vez vienes confundido. Él guía. Tal vez vienes cansado. Él da descanso. No existe herida que Él no pueda tocar. No existe culpa que Él no pueda perdonar. No existe noche tan oscura que Él no pueda alumbrar. Eso no significa que el proceso será fácil. Eso no significa que no habrá batallas. Pero sí significa que en medio de todo habrá una mano firme sosteniéndote. Jesús no solo te invita a asistir, te invita a pertenecer. No solo te invita a escuchar, te invita a seguirle. No solo te invita a emocionarte, te invita a nacer de nuevo. Y cuando una persona realmente se encuentra con Jesús, algo cambia en su interior. Empieza a amar lo que antes rechazaba. Empieza a odiar lo que antes justificaba. Empieza a buscar la paz, empieza a controlar la lengua. Empieza a mirar a los demás con compasión, no porque se vuelva fuerte de un día para otro, sino porque Cristo empieza a vivir en ella. Ese es el milagro más grande. No solo sanar un cuerpo, no solo abrir una puerta material, sino transformar el corazón humano. Y ese milagro todavía ocurre. Hoy, aquí, en personas reales, con historias reales, con luchas reales. Por eso no salgas igual que como entraste. No cierres otra vez el corazón. No vuelvas a poner distancia entre tú y Dios. Deja que este sea el día en que tu historia dé un giro. Voy a terminar con una invitación. No una invitación humana solamente, una invitación del cielo. Si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, si tú deseas entregar tu corazón a Él, si tú quieres formar parte de su familia en esta tierra, si tú quieres entrar al arca de salvación y caminar con el pueblo de Dios, aún con sus imperfecciones, entonces responde hoy. No importa si ya viniste antes, no importa si ya lloraste otras noches, no importa si todavía estás luchando. Ven una vez más. Ven con tus dudas, ven con tus heridas, ven con tus pecados, ven con tu cansancio. No vengas confiando en tu fuerza, ven confiando en su gracia. No vengas diciendo, ya estoy listo. Ven diciendo, Señor, te necesito. Porque eso es lo que Él espera. Un corazón sincero, un corazón rendido, un corazón que ya dejó de pelear contra el amor de Dios. Escucha bien esto. Jesús no te rechaza. Jesús no te humilla para destruirte. Jesús no te llama para avergonzarte. Te llama para salvarte. Te llama para restaurarte. Te llama para darte vida. Tal vez el enemigo te ha dicho que ya no hay esperanza para ti. Tal vez te ha repetido que eres demasiado pecador, demasiado roto, demasiado lejos. Pero la cruz dice otra cosa. La cruz dice que todavía hay esperanza. La cruz dice que la gracia sigue disponible. La cruz dice que la sangre de Cristo todavía limpia. Hoy puedes comenzar de nuevo.
Hoy puedes decirle sí a Jesús. Hoy puedes rendirte por completo, y si ya eres parte de la iglesia, hoy también puedes renovar tu pacto con Cristo. Puedes decirle, Señor, no quiero solo estar en la iglesia. Quiero que vivas en mí. Quiero amar como tú amas. Quiero mirar como tú miras. Quiero hablar como tú quieres. Quiero vivir dentro de tu bendición. ¿Qué momento santo es este? El cielo está cerca, la gracia está disponible. La voz de Dios está llamando. No la ignores, no la postergues, no la cambies por nada de este mundo. Porque todo pasa. La fama pasa, el dinero pasa, la belleza pasa, la juventud pasa, la vida misma pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No un celo a todo días permanece para siempre. Así que hoy, delante de Dios responde, en tu asiento, de pie, con lágrimas, con fe, con una oración silenciosa o con un paso público, pero responde y dile al Señor, aquí estoy, recíbeme, perdóname, hazme tuyo. Quiero vivir contigo, quiero caminar contigo, quiero esperar contigo el día glorioso de tu regreso. Y el Dios que es amor, el Dios que te ha sostenido hasta hoy, el Dios cuyos ojos están sobre los justos y cuyos oídos están atentos a la oración, ese Dios te recibirá. Amén.